Los misiles Flamingo y Ruta están listos para el ataque. Zelensky revela planes para un uso repetido. En el frente hay un avance. Las Fuerzas Armadas de Ucrania expulsaron a los rusos cerca de Kucheryovo, Yar y Novichakov. La Duma estatal introduce el reclutamiento durante todo el año. Las pérdidas son 3 veces mayores que durante un asalto total. El Kremlin sufre un fiasco con Trump. India rechaza el petróleo de Lukoil y Rosneft debido a las sanciones. Lavrov promete a la OTAN no atacar. Y Putin vuelve a amenazar con ataques nucleares. Hola, me llamo Sofía Meleshko y ahora mismo les contaré lo más importante. Pero primero, denle like a este video y suscríbanse a nuestro canal para que no volvamos a perdernos en la red de YouTube. Empecemos con buenas noticias. Zelensky declaró que ya se ha tomado la decisión de ampliar la geografía del uso de nuestras armas de largo alcance contra Rusia. Cabe recordar que ya hemos logrado alcanzar a los rusos en lo más profundo de su retaguardia, tanto con misiles como con drones desde Ucrania. Por ahora, el punto de impacto más lejano está a 6.000 kilómetros de nuestra frontera. Asimismo, como declaró el presidente, habrá un golpe serio contra Rusia con los misiles Flamingo y Ruta. Dice que les mostró a los estadounidenses qué operaciones quiere llevar a cabo Ucrania en territorio ruso. El Tomahawk es un componente importante de las operaciones complejas junto con el Storm Shadow, el Scalp y nuestros drones. Por eso es necesario conseguir Tomahawks o sus análogos para llevar a cabo este tipo de operaciones. Este año comenzaron investigaciones en Kiev, pero en general, los ataques de largo alcance representan el 90 a 95% de nuestro misil. De las armas de largo alcance europeas, solo utilizamos el Storm Shadow y el Scalp. Además, Ucrania planea recibir hasta 250 nuevos aviones F-16, Gripen y Rafale. Los aviones vuelan, vamos a bombardear a todos. Además, según Zelensky, si una reunión trilateral da un resultado positivo para Ucrania y ayuda a terminar la guerra, nos da igual dónde se celebre, siempre y cuando no sea en Rusia. Más aún, Moscú ahora ha llenado Pokrovsk de sus soldados. Allí hay muchísimos militares rusos. Por cada uno de los nuestros hay 8 ocupantes. Sin embargo, la operación de Dobropilya demostró una vez más cómo sabemos defendernos. Dobropilya y Pokrovsk han traído 2.200 prisioneros rusos. Esto es en más de 6 meses de este año. También ahora se está entrenando activamente a operadores de drones. De hecho, en noviembre, Ucrania planea alcanzar entre 500 y 800 interceptores por día. Ucrania sigue luchando, los militares ucranianos continúan combatiendo y nosotros seguimos donando y apoyándolos. Todo lo que tenemos ahora es gracias a nuestros héroes. Leyendo los comentarios bajo los episodios anteriores, veo que muchos nos ven desde Kazajistán, Moldavia, Europa e incluso Estados Unidos. Nosotros, los ucranianos, estamos muy agradecidos por su apoyo y orgullosos de tener espectadores tan sensatos. Escriban también bajo este episodio desde qué país nos ven y si en su país apoyan nuestra lucha contra el imperio del mal. Siempre leo sus comentarios con mucho gusto. Y mientras tanto, seguimos adelante con lo más interesante. El karma por Kayovka alcanzó a los rusos que ahora están en las posiciones. Después de la ruptura de la represa en Belgorod, empezaron literalmente a hundirse. Los búnkeres están bajo el agua, las posiciones también. Así es, Natasha. Después de la ruptura de la represa de Belgorod, en un día pasamos de ser infantería a infantería de marina. La entrada a nuestro búnker. Reventaron la represa, todo se inundó. Sacamos la mesa, las camas, las cosas, todo está mojado. Cómo secar todo, así están las cosas. Los cruces están casi destruidos. La logística tiene serios problemas tanto en la zona de Shebekino como en los territorios ocupados de la región de Kharkov, dirección de Volchansk. ¿Qué opinas del lamentable estado del cruce? Así es como la posición del roble se inundó, el agua se salió de los márgenes, toda la carretera está bajo el agua y ahí está el coche parado en el agua. Se quedó atascado, no puede salir. Como dicen los propios ocupantes, el nivel del agua sigue subiendo. De hecho, la ofensiva en la zona de Volchansk se ha detenido. Pero por desgracia, la crecida del agua aún no es tan fuerte, por eso en la zona de Stepnoye y Novoselki, en la región de Kharkov, hay un pequeño avance de los ocupantes.
Lo hay, pero las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron hacer retroceder a los rusos en la región de Donetsk, concretamente cerca de Kucherevo, Yar y Novi Shakovoy. Ahora mismo, Pokrovsk es un verdadero infierno. La propia ciudad y Mirnograd están rodeadas por drones del enemigo, y cada día el riesgo de un cerco real aumenta. Los periodistas de UP realizaron un análisis sobre la situación en esta dirección. La pérdida de Pokrovsk, con cuya perspectiva, al parecer, ya se han resignado algunos de nuestros interlocutores, significará la pérdida de una enorme parte del Donbass, así como, desde el punto de vista militar, de una zona fortificada para la defensa. Y como escriben los periodistas, la pérdida de Pokrovsk también significará la pérdida de su ciudad satélite, Mirnograd. Y además de las personas que mantienen la posición en Mirnograd, los militares están preocupados por la pérdida de equipos, especialmente de las unidades de drones. Y hay que entender que aquí estamos hablando de miles de millones de grivnas, tanto propias como recaudadas a través de donaciones. El hecho de que la situación se está agravando también lo confirma el periodista militar Andriy Zaplyenko. Citando a sus fuentes, escribió que enviaron fuerzas especiales de la inteligencia militar a Pokrovsk, ya que la situación se está volviendo crítica. Se les encomendó la tarea de expulsar de la ciudad a los rusos que habían entrado, pero incluso en tales condiciones, los nuestros logran hacerlo, llevar a cabo operaciones exitosas. Los combatientes de la 92ª Brigada de Asalto capturaron a fuerzas especiales del GRU ruso. El militar con el indicativo Alex destaca la prioridad de esta dirección para el enemigo. Además, en las Fuerzas Armadas de Ucrania desmintieron los éxitos dibujados por los rusos. En realidad, no hay ocupación de Rodinsk en la región de Donetsk. En la 14ª Brigada de Propósito Operativo de la Guardia Nacional de Ucrania, que lleva el nombre de Iván Bohun, Chervona Colina, señalaron que los rusos, una vez más, declararon la toma de una localidad que está controlada por los defensores ucranianos. Mientras tanto, cerca de la ocupada Berdiansk, en la región de Zaporilla, los partisanos volaron una vía férrea. 10 vagones junto con la locomotora descarrilaron. La logística de los ocupantes ha sido interrumpida. No dejo de admirar el coraje y el heroísmo de los soldados ucranianos. Ellos mantienen el frente y resisten a una enorme horda que los supera ampliamente en número. Por eso, los invito a apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania, y si no pueden hacerlo económicamente, escríbanles palabras de apoyo en los comentarios. Sé que nos están viendo. Putin tiene un miedo pánico a un golpe de Estado en el Kremlin y a que lo aparten del poder. Y cabe señalar que ahora el dictador tiene muchos motivos nuevos para temerlo. ¿A qué y a quién le teme tanto Putin? Los detalles en nuestro reportaje. Durante casi un cuarto de siglo, Vladimir Putin ha estado construyendo en Rusia un sistema de poder personal. Un estado totalitario, donde cualquier disidencia se castiga con el miedo, el cemento del régimen. Pero hoy ese monolito empieza a resquebrajarse. El dictador ruso tiene un miedo pánico a perder el control sobre Rusia. Como escribe The Telegraph, el hombre del búnker protege cuidadosamente su régimen de cualquier amenaza. Recientemente, el FSB acusó a Mikhail Jodorkovsky y a otros 22 miembros del Comité Antiguerra de Rusia de preparar un golpe de Estado. Según los servicios de inteligencia, la organización supuestamente planea una toma violenta del poder y el derrocamiento del orden constitucional. Esto nos indica que el Kremlin sufre de paranoia. Putin busca enemigos para intentar fortalecer su régimen. John Herbst, director senior del Centro de Eurasia del Consejo Atlántico y ex embajador de Estados Unidos en Ucrania. Tras pasar 10 años en una prisión siberiana, Jodorkovsky fue liberado en 2013 y huyó a Europa, donde en 2022 fundó el Comité Antiguerra. En una entrevista con The Telegraph, declaró que la acusación del FSB es un reflejo del miedo del Kremlin al futuro y a la cuestión de la transferencia de poder. ¿Qué tenemos en Rusia? Un primer ministro que nadie eligió sino que fue designado por Putin, tribunales nombrados por Putin, un parlamento, un lugar cuyos escaños fueron ocupados como resultado de elecciones fraudulentas y cuya legitimidad nadie cree. Mikhail Jodorkovsky, empresario y publicista ruso. No les importa en absoluto a los liberales que huyeron tras ser castrados. No les tienen miedo, en absoluto. No se temen entre ellos. A esos mismos depredadores, a los que te rodean, que cada día te sonríen a la cara y te juran lealtad. Esos sí pueden hacerlo. Y Putin lo sabe perfectamente. Y el motín de Prigozhin, incluso si fue un espectáculo, demostró perfectamente que nadie lo va a proteger.
Ni la Guardia Nacional, ni la policía, ni los soldados rasos, ni los generales. A todos les da igual, a todos les importa un comino. Y por eso Putin tiene miedo. Y de hecho, el miedo se convierte en la palabra clave. El dictador está acorralado y la situación económica solo aumenta la inquietud. El ministro de Economía de la Federación Rusa, Maxim Reshetnikov, admitió que el país está al borde de la recesión. El sistema bancario se asfixia por las deudas de las empresas de defensa. Según el analista de Harvard, Craig Kennedy, se han otorgado 190.000 millones de dólares en créditos a empresas del complejo militar industrial sin garantía. Y ahora esa burbuja puede estallar en cualquier momento. Además, los drones ucranianos han destruido más de la mitad de las refinerías de petróleo rusas, lo que ha obligado a los rusos a hacer enormes filas. En las gasolineras hay escasez de combustible, y las nuevas sanciones desde el otro lado del océano solo han intensificado el golpe. Donald Trump impuso las restricciones más dolorosas desde el inicio de la guerra. Los gigantes Rosneft y Lukoil se vieron afectados por las sanciones. Ahora China e India están reduciendo la compra de petróleo ruso, casi 3 millones de barriles diarios están en riesgo, y junto con ellos la mitad de los ingresos del Kremlin. Pero Putin no solo teme las amenazas internas, sino también las externas. El dictador concentra más sistemas de defensa antiaérea en el Kremlin. Ya hay 5 niveles de defensa en la capital. De todas las regiones trasladan sistemas Pantsir S-300 y S-400. Trae a un amigo y mueran juntos. Desde el 6 de octubre, los canales rusos empezaron a difundir una idea genial del Kremlin. Allí se les ocurrió pagar 3 veces más dinero a los militares si logran hacerlo. En resumen, antes, por cada amigo que firmara un contrato y se fuera a la guerra contra Ucrania, se podía recibir 100.000 rublos, pero ahora están difundiendo información sobre un bono de hasta 300.000. A la reclutación la llaman elegantemente asistencia en la captación de ciudadanos para la firma de contratos. En la mayoría de los casos, los fondos para los pagos a los reclutadores se asignaban de los fondos de reserva destinados a la eliminación de situaciones de emergencia y para la provisión y gestión de situaciones de emergencia y otros gastos imprevistos. Quizás por eso no hay dinero para solucionar la situación en Belgorod. Por ejemplo, en la región de Saratov se destinaron unos 400 millones de rublos a los pagos para los reclutadores. La misma cantidad que se asignó para la reubicación de ciudadanos de viviendas en estado de emergencia. En la región de Ulyanovsk, el gasto ascendió a más de 370 millones de rublos, lo que es comparable al presupuesto destinado a los pagos para los maestros rurales. Bueno, es genial, es mejor ir a la guerra que vivir bien. El hecho de que Putin haya decidido seguir luchando y enviar cada vez a más de sus propios ciudadanos a los asaltos, también lo demuestra la ley aprobada en la Duma Estatal de Rusia sobre el reclutamiento militar durante todo el año. Ahora los ciudadanos rusos serán llamados al servicio militar durante todo el año calendario, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Llevan a una enorme cantidad de personas al frente, incluso sin entrenarlas, y luego ocultan cuidadosamente las pérdidas. Pero la verdad siempre sale a la luz. Son los propios militares rusos quienes la cuentan. Videos con cadáveres, de los cuales hay muchísimos, pero no se los vamos a mostrar debido a la política de YouTube. Aquí tienen el texto a continuación. Por supuesto, con un asalto mecanizado no habría habido tales pérdidas. Sí, las pérdidas únicas en el papel parecerían más impresionantes que las pérdidas prolongadas en el tiempo, de los que se infiltran, a quienes a menudo incluso reportan como muertos no el mismo día, sino 1 o 2 días después. Además, los declaran como desaparecidos, ausentes, luego como extraviados, lo que permite ocultar las verdaderas pérdidas durante un periodo aún mayor. Y si no tienes la cantidad necesaria de cañones y proyectiles, entonces quizás no deberías iniciar ninguna acción ofensiva en absoluto, solo para que alguien del mando te ponga un visto bueno. Ahí tienes la dura verdad sobre las pérdidas en Rusia. El Kremlin crea una imagen bonita del regreso de los prisioneros de guerra rusos desde Ucrania, pero probablemente ahí termina todo. No hay encuentros ni llamadas con sus familiares. ¿Por qué no? ¿Y qué les espera a los soldados movilizados después, de nuevo al frente? Putin hizo todo para que sus ciudadanos lucharan hasta el final, y no importa en qué condiciones, y si no regresa, aún mejor. ¿Cómo afecta el cautiverio al contrato de los militares rusos y por qué en Rusia no les dan ni un día de descanso? Sobre esto, más detalles a continuación en el reportaje. Banderas rusas, rostros satisfechos y ropa impecable. Así muestra el Kremlin el regreso de los prisioneros de guerra rusos a su patria.
Por dentro, los sentimientos me desbordan. Son sensaciones agradables y cálidas de que veré a mi familia, parientes, hijos y seres queridos. ¿Pero los verán realmente? Al fin y al cabo, la felicidad no duró mucho. ¿Has estado en casa desde que regresaste? No. ¿Saben tus padres que estás secuestrado por segunda vez? Sí, ellos lo saben. ¿Dónde? Escribí una carta. ¿Cómo fue que no llegué a casa y terminé de nuevo en cautiverio? Me enviaron de vuelta a la guerra. Pero antes de enviar a los prisioneros de guerra de regreso a la muerte, todavía pueden torturarlos durante unas 2 horas más con interrogatorios y polígrafo en las unidades del FSB. Es sorprendente que duren tan poco, porque quiero recordar que el régimen actual de Putin es el sucesor del régimen de Stalin. Y algo más curioso es que el tiempo pasado en cautiverio no se cuenta en el plazo del contrato. Interesante táctica del Kremlin, ¿verdad? A Putin simplemente no le basta la carne de cañón. Por eso todos los que puedan mantenerse en pie y participar en los asaltos de carne participarán en los asaltos de carne. Y en consecuencia, naturalmente, para Putin es obvio que todos los que sean intercambiados volverán al frente. Y no piensan dejarlos ir a ningún lado porque ya son esos esclavos que él mismo se ha apuntado como tales. Y por supuesto no está previsto ningún descanso, reencuentro con familiares o, Dios no lo quiera, rehabilitación en Rusia. Después de todo, no has cumplido tu deber hasta el final. Imaginen por un momento que regresan a casa después de estar prisioneros en Ucrania y cuentan lo que ocurre en el frente y lo que les pasó durante el cautiverio ucraniano. Cómo vivían, comían, paseaban, veían la televisión, leían libros, hacían lo que les gustaba. ¿Y qué dirán sobre los ucranianos después de escuchar sus historias? ¿Acaso se les puede dejar ir y comunicarse con la gente? No se puede, hay que matarlos de inmediato. Además, cada persona que va a la llamada Operación Militar Especial tiene una elección. A todos se les da una instrucción específica sobre cómo actuar para no ser capturados. Al principio pensé que era una broma, una de esas bromas militares. Pero en realidad, serio, esto no es ninguna broma. Estas son algunas de las formas en que debería suicidarme si corro el riesgo de ser capturado. En principio, Rusia también crea las condiciones más cómodas para sus militares y les proporciona todo lo que necesitan. Pero al parecer el agua no estaba incluida en esta lista. Lo que bebemos, lo mejor que podemos, ya lo resolveremos entonces. Al parecer, a Putin no le importa tanto el regreso de sus propios ciudadanos. Putin no los considera personas. Para él son carne de cañón. Y si tienen agua o no la tienen, da igual. Bueno, si no hay agua, de verdad beberán de los charcos. Pero lo principal es que vayan y mueran por el Führer. Putin sí, realmente piensa que hay mucha gente. El recurso de movilización en Rusia realmente es grande. Él cree que con su aparato policial, el FSB, la policía y demás, es suficiente para arrastrar a cualquiera a la guerra. A quien sea, cuando los necesiten. Y por eso no siente lástima por nadie en absoluto. Pero también hay quienes, después de la guerra, logran regresar a casa. Al parecer, tuvieron suerte de no ser capturados ni envenenados por el agua cristalina que brotaba del suelo. Los soldados contratados pueden tener este mismo plazo y al finalizar el contrato pueden regresar. Pero está claro que si una persona había estado en prisión antes de la guerra, su cerebro ya no era muy inteligente. Y encima, después de haber estado en la guerra, terminó perdiendo completamente la cabeza. Por eso no hay nada sorprendente en esto. Recordemos que Putin no considera a nadie como personas, así que no hay que preocuparse por ellos y no reciben ningún tipo de ayuda psicológica. Al principio prometen regresar y además no con las manos vacías. Volveremos con la victoria. Pero en la situación de luchar a muerte en el frente por los sueños de Putin, ya sería bueno simplemente regresar. Pero ni siquiera eso, lamentablemente, está previsto en la propia Rusia. Las amenazas nucleares vuelven a salir del Kremlin. En respuesta a las sanciones más severas de Estados Unidos, Putin agita su petrel nuclear y realiza ejercicios militares. ¿Pero es realmente tan aterrador y efectivo ese petrel como lo pinta el dictador ruso? Los expertos dicen que ya se han acumulado muchas preguntas sobre la nueva Wunderwaffe del búnker. El Kremlin volvió a presumir de su superarma,
otra vez sin análogos para intimidar y hacer propaganda. Hay escasez de gasolina, las fábricas se están incendiando, el país está sumido en una crisis económica total y así sucesivamente, y todos están intentando probar algún tipo de superarma, su próxima arma definitiva. En esta ocasión, el misil nuclear Burevestnik fue presentado al mundo, y Putin lo hizo personalmente. Contó que, según él, realizaron una prueba de este misil de crucero nuclear. Por supuesto, con éxito. Después de todo, es un producto único que nadie más en el mundo posee. Es más, recuerdo perfectamente cuando anunciamos que estábamos desarrollando tal arma. Cuando incluso especialistas de muy alto nivel y categoría, expertos reconocidos en su área profesional, me decían que sí, que realmente era un objetivo bueno y digno, que valía la pena considerarlo y tenerlo en cuenta, pero que en un futuro histórico cercano era irrealizable. Y ahora, la prueba decisiva ha concluido. Las propias pruebas del Burevestnik supuestamente se realizaron el 21 de octubre, según informó Gerasimov. Los resultados estaban diseñados para inspirar miedo. Durante el vuelo del misil, se completaron todas las maniobras verticales y horizontales prescritas, demostrando así su alta capacidad para eludir los sistemas antimisiles y de defensa aérea. ¿Cuántos miles de kilómetros? 14.000. ¿14.000? ¿Y estaba en el aire? Bueno, unos 15 horas. Y este no es el límite. Es evidente que de esta manera el país terrorista responde a la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos. Y esto sonaría amenazante si no fuera por un matiz. Quienes realmente deberían tener miedo son los propios rusos. El Burevestnik no es en absoluto un misil nuevo. Su desarrollo comenzó en la Federación Rusa ya en 2001. Sin embargo, fue Putin quien habló de ella públicamente, solo en 2018. En ese entonces, él afirmaba que el alcance del Burevestnik no tenía límites y que la trayectoria de vuelo podía ser impredecible. Sería conveniente precisar cuáles son las consecuencias de su lanzamiento. No es casualidad. En Estados Unidos, al Burevestnik lo apodaron Chernóbil volador. El misil es peligroso, porque si el reactor se destruye, ya sea porque es derribado o porque sufre un accidente o catástrofe, habrá contaminación. Una zona bastante grande se vería afectada y nadie en su sano juicio quiere eso. Por eso los estadounidenses ya habían abandonado este proyecto antiecológico. Al Kremlin no le interesan las consecuencias, por eso el desarrollo continuó y al final la catástrofe ocurrió. ¿Recuerdan? Hubo una explosión en Nionoxa, algún tipo de explosión nuclear, extraña, no exactamente nuclear, sino una explosión incomprensible, después de la cual el nivel de radiación en Severodvinsk aumentó bruscamente. Dicen que fue ese misil el que explotó, el Burevestnik. Este incidente ocurrió en 2019. Fue precisamente entonces cuando las pruebas terminaron en una catástrofe radioactiva. Murieron empleados de Rosatom y del Ministerio de Defensa. Sin embargo, este está lejos de ser el primer caso y ciertamente no será el último en el que las pruebas de un misil nuclear no salieron según lo planeado. De los casos más recientes, solo en septiembre del año pasado, otro sin análogos. El Sarmat explotó durante el lanzamiento en el silo. Las imágenes satelitales registraron entonces graves daños en el complejo de lanzamiento en el lugar del silo. Un enorme cráter. Volviendo al Burevestnik, hasta ese momento solo se sabía que el Burevestnik fue responsable de la muerte del Burevestnik. 13 pruebas del misil. De ellas, solo una se considera exitosa. En esa ocasión, el misil voló 35 kilómetros y el vuelo más largo del Burevestnik duró solo 2 minutos. Eso fue precisamente cuando recorrió esos mismos 35 kilómetros. Al mismo tiempo, en el Kremlin, por supuesto, no dejaban de presumir de pruebas exitosas sin ninguna confirmación. Putin fue quien anunció el vuelo exitoso del Burevestnik, y también en octubre de 2023. Todo esto, por supuesto, iba acompañado exclusivamente de palabras. E incluso si suponemos, no voy a entrar ahora en ningún detalle especial ni nada por el estilo, que lograron hacerlo, incluso si suponemos que lo consiguieron en un solo ejemplar, bueno, en 2 tal vez lo logren, es algo así como el Oreshnik, que en realidad nadie ha visto todavía. Entonces, incluso si lograron fabricar un solo misil de ese tipo, ¿de qué sirve? La declaración sobre los ejercicios del Burevestnik fue respondida instantáneamente por Trump y resultó que no quedó impresionado por el garrote nuclear, al contrario,
recordó que hay un submarino nuclear frente a las costas rusas y llamó a Putin a centrarse en poner fin a la guerra que él mismo desató contra Ucrania, en lugar de realizar pruebas de misiles. No considero apropiadas las declaraciones de Putin. Debería poner fin a la guerra, una guerra que se suponía que duraría una semana y que ahora ya va por el 4º año. Eso es lo que debería estar haciendo en vez de probar misiles. Pero en el Kremlin no planean detener los juegos nucleares, sino que, al contrario, además amenazan diciendo que pronto el misil entrará en servicio en el ejército ruso. Putin ordenó preparar el misil para esto. Se espera que esto pueda ocurrir dentro de 2 años, es decir, en 2027. ¿Pero realmente hay algo que poner en servicio? Una vez más, están dispuestos a dar garantías. Como dijo Lavrov, Rusia está dispuesta a dar garantías de seguridad de que no atacará a los países de la OTAN. La expansión de la OTAN no se detiene ni un minuto, a pesar de las promesas hechas incluso a los líderes soviéticos de no avanzar ni una pulgada hacia el este. Y esto se hace a pesar de los compromisos asumidos en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa al más alto nivel. El compromiso de no fortalecer la propia seguridad a expensas de otros y de no buscar la dominación regional y, por supuesto, tampoco la global. En su momento dieron las mismas garantías a Ucrania, pero como vemos, todo eso es mentira. De este modo, el Kremlin intenta hacerse pasar por pacificador y mentir sobre el fin de la guerra. Estas maniobras diplomáticas no son casuales, ya que Rusia quiere mostrar que es ella quien busca la paz mientras continúa esta guerra. En el escenario político intentan presentar sus propias propuestas que van cambiando, aparentando que es Ucrania la que está en contra de la guerra. La retirada de las tropas ucranianas del Donbass, la prohibición de unirse a la OTAN, el reconocimiento de la pérdida de territorios, todo esto es beneficioso para Rusia. Todo esto la diplomacia rusa intenta vendérselo a Occidente bajo un pretexto. Ya lo hemos ocupado, que renuncien y habrá paz, exigiendo de hecho la capitulación. Pero lo importante es que cuanto más presionan a Rusia las sanciones y los ataques en el frente sur, más exigen la capitulación, temiendo perder ante un país que planeaban conquistar en 2 o 3 días. Por eso Ucrania insiste en presionar militarmente al enemigo, porque ellos solo entienden la fuerza. Jugar a la diplomacia no tiene sentido. Pero las maniobras diplomáticas no funcionaron. Como escriben los periodistas de Telegraph, el Kremlin fracasó en su intento de salvar las relaciones con Trump. Dmitriev se fue de Amiri avergonzado. Tras la visita, ni la parte rusa ni la estadounidense informaron de avances significativos. Además, durante la estancia de Dmitriev en Washington, allí no había nadie de los que toman decisiones. A pesar de que en el Kremlin sabían de la ausencia de figuras clave en Washington, Dmitriev fue enviado de todos modos a Estados Unidos con una misión desesperada. Esto demuestra hasta qué punto Putin está preocupado por la nueva actitud hostil de Trump hacia Rusia y hasta qué nivel ha caído la diplomacia de Putin. Mientras tanto, las refinerías indias comenzaron a cancelar pedidos de petróleo ruso debido a las sanciones de Estados Unidos contra Lukoil y Rosneft. Como informan los periodistas de Reuters, algunas refinerías indias ya han cancelado cargamentos previamente reservados para evitar quedar bajo las restricciones. Actualmente, las empresas indias están esperando para ver si podrán recibir cargamentos de aquellos comerciantes rusos que no han sido sancionados. No está claro cuánto tiempo podrán resistir, pero queremos creer en lo mejor. Hace unos días, la ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte visitó Rusia. Putin mantuvo una conversación con ella y, según los periodistas, después de la charla le pidió que transmitiera un mensaje a Kim Jong-un, que las relaciones bilaterales entre Rusia y Corea del Norte avanzan según lo previsto. Cabe recordar que el año pasado Putin y Kim firmaron un acuerdo de asociación estratégica, pero al parecer incluso aquí el líder ruso pronto podría quedarse fuera, porque Trump ha declarado que quiere reunirse con Kim Jong-un, y si él también lo desea, entonces Trump lo esperará en Corea del Sur. Ya incluso hay indicios de que se está preparando tal encuentro. En el contexto de que Trump está molesto con Putin, no son buenas noticias para Rusia. Es curioso que recientemente Kim también haya dicho que le gustaría reunirse con Trump y transmitió esta señal a través de sus periodistas. ¿Qué opinan? ¿Creen que esa reunión finalmente se llevará a cabo? Adivinen quién solicitó ser sede de la Eurocopa 2032 en su territorio. Aquellos a quienes se les cerró la puerta allí cuando atacaron a Ucrania. No sé en qué se basa Rusia cuando toma este tipo de decisiones, pero seguro que no es en la razón. Y me refiero tanto a la decisión de atacar a Ucrania como a la de solicitar participar en un lugar de donde te echaron.
Rusia presentó una solicitud para reemplazar a Italia como sede de la Eurocopa 2032. A pesar de la prohibición de participar en competiciones de fútbol debido a preocupaciones de que los estadios italianos no estén listos para el torneo. Rusia, que es una paria en todas las competiciones y concursos civilizados del mundo, al parecer todavía alberga la esperanza de que finalmente la acepten. Espero sinceramente que Rusia reciba una respuesta adecuada y contundente a su solicitud para organizar la Eurocopa 2032, similar a la que recibió su buque de guerra. Eso es lo que hacemos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal Ucrania Hoy para no perderse los próximos episodios. Nos vemos.